La puerta se abrió de golpe, revelando a Javier. El amor de juventud que Pablo creyó haber dejado atrás para siempre. Sosteniendo una bandeja de caramelos con una sonrisa que se congeló al reconocerlo. Pablo sintió que el mundo se detenía, su hijo Mateo. Disfrazado de vampiro. Gritó truco o trato, con inocencia. Ajeno al torbellino que acababa de desatarse en el pecho de su padre. En ese instante, Pablo supo que su vida cuidadosamente reconstruida estaba a punto de desmoronarse. Porque Javier no solo era su pasado, sino el secreto que había enterrado bajo años de mentiras y sacrificios. Pablo retrocedió un paso, su mano temblando alrededor de la de Mateo. Era Halloween en Madrid. Una noche que había elegido para crear recuerdos normales con su hijo. Lejos de las sombras que lo perseguían. Pero allí estaba Javier. En una casa adosada del barrio de Chamberí. Con el mismo rostro que había obsesionado sus sueños durante una década. ¿Pablo? ¿Eres tú?, murmuró Javier. Su voz un eco de los días en la universidad cuando todo era posible. Antes de que la realidad los separara. Pablo forzó una sonrisa. Sí. Soy yo. Feliz Halloween. Respondió. Mientras su mente gritaba que huyera. Mateo. Impaciente, extendió su bolsa de dulces, rompiendo el silencio tenso. Javier. Recuperando la compostura. Dejó caer unos caramelos en la bolsa. Pero sus ojos no se apartaban de Pablo. Aquella noche había empezado como cualquier otra. Pablo. Un profesor de secundaria de 35 años. Había recogido a Mateo de la escuela y lo había disfrazado con esmero. Ser padre soltero no era fácil. Especialmente siendo gay en una sociedad que aún juzgaba con miradas y susurros. Adoptar a Mateo había sido su mayor logro. Pero también su escudo contra la soledad. Su familia, conservadora y católica, lo había aceptado a regañadientes después de que saliera del armario. Pero solo porque fingía que su orientación era un capítulo cerrado. No traigas eso a casa, le había dicho su madre años atrás. Cuando rompió con Javier. Pablo había obedecido, sacrificando su felicidad por la paz familiar. Ahora, frente a Javier, todos esos compromisos se sentían como cadenas. Javier invitó a pasar. Entrad. Hace frío fuera. Pablo dudó. Pero Mateo ya estaba adentro. Emocionado por la decoración de calabazas y telarañas. La casa era cálida. Con fotos en las paredes que contaban una vida que Pablo no conocía, Javier con amigos. Viajes. Pero ninguna pareja visible. ¿Cómo has estado?, preguntó Javier, sirviendo chocolate caliente. Pablo mintió. Bien. Trabajando mucho. Mateo es lo mejor que me ha pasado. Omitió los años de terapia. Las noches en vela cuestionando si había hecho lo correcto al renunciar a su identidad por la estabilidad. Javier asintió. Pero su mirada era penetrante. Como si supiera que Pablo ocultaba algo. La conversación fluyó con torpeza al principio. Recordando anécdotas de la universidad en Sevilla. Donde se habían conocido. Pablo había sido el estudiante ambicioso. Javier el soñador artístico. Su romance había sido intenso. Pero secreto. Hasta que la familia de Pablo descubrió una carta y lo obligó a elegir, ellos o él. Pablo eligió la familia. Rompiendo el corazón de Javier y el suyo propio. Pensé que te habías casado con una mujer, dijo Javier de repente.
con un tono de reproche velado. Pablo se tensó. No. Adopté a Mateo solo. Es complicado. Mateo jugaba en el salón, ajeno a la tensión. Pablo sintió el peso de la culpa. ¿Había sido egoísta al traer un hijo a un mundo donde su padre no podía ser completamente el mismo? A medida que la noche avanzaba, Javier reveló su propia vida. Era diseñador gráfico, soltero, y había luchado contra la depresión después de su ruptura. Me mudé a Madrid para empezar de nuevo, confesó. Pablo sintió una punzada de remordimiento. ¿Y si no hubiera cedido a la presión familiar? ¿Y si hubieran luchado juntos contra los prejuicios? Pero la realidad era cruel, en España. A pesar de los avances en derechos LGTB, las familias tradicionales aún dictaban normas. Pablo recordaba las discusiones con su padre, quien lo amenazaba con desheredarlo si seguía ese camino. Había elegido la seguridad económica y emocional. ¿Pero a qué precio? Mateo interrumpió, pidiendo ir a más casas. Pablo se levantó, aliviado y angustiado a partes iguales. Ha sido bueno verte, dijo. Pero Javier lo detuvo en la puerta. Espera. Pablo. ¿Por qué no hablamos de verdad? Tengo tantas preguntas. Pablo miró a su hijo, inocente y feliz, y sintió el conflicto interno rasgarlo. Aceptar significaba arriesgar todo, exponer su secreto, enfrentar a su familia nuevamente. Y quizás perder la custodia si las cosas se ponían feas. Pero rechazar era condenarse a más años de vacío. Tal vez otro día, murmuró, saliendo a la calle fría. De camino a casa, Pablo no podía dejar de pensar en Javier. Mateo parloteaba sobre los dulces, pero Pablo estaba perdido en sus pensamientos. ¿Era justo para Mateo crecer con un padre que reprimía su verdadera identidad? La sociedad española había progresado, con matrimonios igualitarios desde 2005. Pero en su círculo, los prejuicios persistían. Sus amigos del trabajo lo sabían, pero su familia fingía ignorancia. Aquella noche, el reencuentro había abierto una herida que creía cicatrizada. Al llegar a su apartamento, Pablo acostó a Mateo y se sentó en el sofá, mirando el teléfono. Tenía el número de Javier, obtenido en un intercambio rápido. Llamar o no llamar, esa era la decisión que lo atormentaba. La mañana siguiente, Pablo se despertó con un mensaje de Javier: no puedo creer que fueras tú. Necesitamos hablar. El pánico se apoderó de él. Su hermana, Ana, lo llamó para preguntar por la noche de Halloween. ¿Todo bien?, mintió Pablo. Ana, siempre protectora, había sido la única en la familia que lo apoyaba en secreto. Pero incluso ella advertía: no compliques las cosas con Mateo. Pablo colgó, sintiendo la presión asfixiante. Ir al trabajo fue una tortura, cada alumno le recordaba su responsabilidad como padre. Durante el almuerzo, decidió responder a Javier: ¿café mañana? Era un paso pequeño, pero cargado de riesgos. En el café, Javier esperaba con 2 tazas humeantes. Dime la verdad, Pablo. ¿Por qué me dejaste? Pablo suspiró, relatando la ultimátum familiar. Las amenazas. El miedo a perder todo. Javier escuchaba, su rostro una mezcla de dolor y comprensión. Yo también sufrí.
Pero seguí adelante. Soy openly gay ahora. Y es liberador. Pablo envidiaba esa libertad. Hablaron de Mateo. De cómo Pablo lo había adoptado tras años de trámites. Luchando contra burocracias que cuestionaban su aptitud como padre soltero gay. Es mi mundo, dijo Pablo. Pero temo que mi pasado lo afecte. Javier tocó su mano brevemente. Un gesto que electrificó a Pablo. ¿Podía permitirse esto? La reunión terminó con una promesa de verse de nuevo. Pero Pablo regresó a casa con el corazón dividido. Su madre lo visitó esa tarde. Trayendo comida. ¿Estás distraído? Hijo. Algo con Mateo. Pablo negó. Pero sentía la hipocresía quemarle. Ocultar su reencuentro era traicionar su esencia. Pero revelarlo podía destruir la frágil paz familiar. Esa noche. Soñó con Javier. Reviviendo momentos felices. Solo para despertar con ansiedad. La decisión pendía sobre él, perseguir la felicidad o mantener el status quo. Cada elección tenía un precio. Y Pablo sabía que pronto tendría que pagar. Los días siguientes fueron un torbellino para Pablo. Javier y él comenzaron a intercambiar mensajes. Al principio inocentes. Recordando viejos tiempos. Pero pronto profundizando en lo que podría haber sido. Pablo se encontraba revisando su teléfono en cada pausa del trabajo. Sonriendo ante las anécdotas de Javier sobre su vida en Madrid. Sin embargo, cada conversación avivaba el conflicto interno. ¿Estaba traicionando a Mateo al considerar reavivar un romance? Ser padre significaba priorizar al hijo. Pero a costa de su propia felicidad. La sociedad le exigía ser el padre perfecto. Y cualquier desviación podía ser vista como egoísmo. Ana, su hermana, notó el cambio. Durante una cena familiar. Lo acorraló en la cocina. Estás diferente. Pablo. ¿Hay alguien? Pablo dudó. Pero confesó sobre el reencuentro. Ana palideció. Mamá y papá no lo aceptarán. Recuerda lo que pasó la última vez. Pablo lo recordaba vívidamente, gritos. Lágrimas. Y la amenaza de su padre de cortarle el apoyo financiero durante la universidad. Había cedido entonces. Pero ahora tenía a Mateo. No puedo vivir mintiendo forever. Respondió Pablo. Ana suspiró. Piensa en el niño. La gente habla. Y en España. Aunque sea legal. No todos lo ven bien. Javier propuso una cena. Solo ellos dos. Pablo aceptó. Pero con reservas. En un restaurante discreto en Malasaña. El barrio bohemio de Madrid. Hablaron abiertamente. Javier compartió sus luchas, discriminación en el trabajo inicial. Rechazo de amigos conservadores. Pero también la liberación de vivir auténticamente. Tú podrías tener eso. Pablo. Con Mateo. Sería una familia real. Pablo sintió un anhelo profundo. Pero la realidad lo golpeó. Mi familia me repudiaría. Perdería su apoyo con Mateo. Javier frunció el ceño. ¿Vale la pena sacrificar tu vida por ellos? La pregunta resonó en Pablo. Cuestionando sus valores morales. ¿Era correcto priorizar la aprobación familiar sobre su identidad? Al volver a casa, Pablo encontró a su madre esperando. Ana me dijo que estás viendo a alguien. Es una mujer.
Pablo se congeló. La mentira salió automática, sí. Es temprana. Su madre sonrió. Aliviada. Bien. Mateo necesita una figura materna. Pablo sintió náuseas por la decepción. Esa noche, le contó a Javier la verdad por mensaje. Javier respondió con empatía. Pero también con desafío, tienes que confrontarlos algún día. Pablo sabía que tenía razón. Pero el miedo lo paralizaba. Mateo empezó a preguntar por el amigo de papá. Pablo lo había presentado como un viejo compañero de universidad durante una salida al parque. Ver a Mateo riendo con Javier fue agridulce, imaginaba una familia. Pero también el caos si su secreto salía a la luz. En el colegio, rumores circulaban, un padre conservador había comentado sobre padres solteros como él. Pablo temía que cualquier escándalo afectara a Mateo. La presión social era palpable, en una España progresista. Pero con bolsas de conservadurismo. Ser gay y padre era un acto de equilibrio. Una tarde, Javier lo sorprendió en la escuela. Quería verte. Pablo, nervioso, lo llevó a un café cercano. Allí, Javier confesó, sigo enamorado de ti. Pablo. Demos una oportunidad. Pablo sintió el mundo girar. Besarlo allí sería liberador. Pero imprudente. No puedo. No ahora. Javier se dolió. Estás eligiendo el miedo otra vez. Pablo regresó a casa destrozado, cuestionando si su decisión era cobardía o responsabilidad. La familia organizó una reunión por el cumpleaños de su padre. Pablo asistió. Con Mateo. Su padre, un hombre tradicional, bromeó sobre encontrar una buena esposa. Pablo mordió su lengua. Pero el resentimiento creció. Ana lo notó y lo apartó, si revelas lo de Javier. Papá podría cortarte. Piensa en el dinero para la educación de Mateo. Pablo se enfureció internamente, ¿era el amor un lujo que no podía permitirse? Esa noche, discutió con Javier por teléfono. No entiendes la presión, dijo Pablo. Javier replicó. La entiendo. Pero la enfrenté. Tú huyes. El conflicto escaló cuando Mateo enfermó con fiebre. Pablo lo cuidó solo. Exhausto. Javier ofreció ayuda. Pero Pablo rechazó, temiendo preguntas. Sin embargo, cuando la fiebre subió, llamó a Javier en pánico. Javier llegó, ayudando con compresas y cuentos. Mateo se durmió tranquilo. En la quietud, Pablo y Javier hablaron. Gracias, murmuró Pablo. Javier lo abrazó. Y por un momento, Pablo se permitió vulnerabilidad. Pero al amanecer, el remordimiento volvió. ¿Estaba exponiendo a Mateo a inestabilidad? Días después, su madre descubrió mensajes en el teléfono de Pablo. Confrontación explosiva, esto es una vergüenza. ¿Qué dirá la gente? Pablo defendió, es mi vida. Su madre lloró. Piensa en Mateo. Lo criarán señalándolo. Pablo sintió el golpe, el estigma social era real. En barrios donde el chisme reinaba. Su padre, enterado, lo llamó, si continúas, no serás bienvenido. Pablo colgó, temblando.
Había llegado el momento de elegir, familia sanguínea o la elegida. Javier lo apoyó, estoy aquí. Pero Pablo dudaba. En una terapia de emergencia. El psicólogo preguntó, ¿qué te define, padre o hombre gay? Pablo no respondió. La tensión culminaba, cada decisión pesaba como una sentencia. Finalmente, Pablo confrontó a su familia en una cena. Soy gay. Y estoy viendo a Javier. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó, elige, nosotros o eso. Pablo miró a Mateo. Jugando fuera. Y sintió el corazón romperse. Elijo ser yo. Su padre salió furioso. Su madre llorando. Ana me dio, dals tiempo. Pero el daño estaba hecho. Pablo había pagado el precio, aislamiento familiar. Pero ganaba autenticidad. Sin embargo, el camino adelante era incierto. La ruptura con su familia dejó a Pablo en un vacío emocional. Los primeros días fueron un infierno, llamadas ignoradas. Mensajes no respondidos. Su madre envió un texto, reza por tu alma. Pablo lloró solo. Cuestionando si valía la pena. Mateo notó la tristeza, ¿por qué abuelito no viene? Pablo mintió. Está ocupado. Pero el niño sentía la tensión. Ser honesto con Mateo era el siguiente paso. Pero ¿cómo explicar la complejidad de la identidad a un niño de 8 años? Pablo optó por gradualidad, papá quiere a Javier como amigo especial. Mateo aceptó. Inocente. Pero Pablo temía el futuro bullying. Javier se convirtió en su ancla. Pasaban tardes juntos. Construyendo una relación cautelosa. Una salida al retiro, Mateo corriendo. Ellos caminando de la mano. Por primera vez. Pablo sintió libertad. Pero la sombra de la traición familiar lo perseguía. En el trabajo. Colegas supportive. Pero un director conservador frunció el ceño ante rumores. Mantén tu vida privada. Advirtió. Pablo asintió. Pero internamente rebelde. La sociedad demandaba discreción. ¿Pero por qué él debía esconderse? Una crisis surgió cuando el padre de Pablo contactó al abogado de adopción. Cuestionando la estabilidad de Pablo. Un hogar gay no es ideal. Argumentó. Pablo entró en pánico, ¿perdería a Mateo? Javier lo calmó, lucha. Hay leyes que te protegen. Pablo contrató un abogado. Gastando ahorros. La audiencia fue tensa, testigos familiares declarando contra él. Pintándolo como inestable. Pablo defendió, amo a mi hijo más que nada. El juez. Progresista. Falló a su favor. Pero el proceso lo dejó exhausto. El precio, confianza rota. Finanzas apretadas. Mateo sufrió, en escuela. Un niño lo llamó hijo de maricas. Mateo llegó llorando. Pablo lo consoló. Pero furioso internamente. Confrontó al director. Demandando acción contra bullying. Es común. Respondió el director. Pablo insistió, no para mi hijo. Javier ayudó. Hablando con Mateo sobre diversidad. Hay familias diferentes. Y todas válidas. Mateo sonrió. Pero Pablo vio el daño, su elección había herido a su hijo indirectamente. ¿Era egoísta? El conflicto moral lo torturaba. Ana intentó mediar. Visitando en secreto.
Papá está enfadado. Pero mamá extraña a Mateo. Pablo permitió una visita supervisada. Pero tensa. Su madre ignoró a Javier. Enfocada en el niño. No apruebo esto. Dijo. Pablo replicó, es mi vida. La visita terminó en lágrimas. Pablo sintió culpa, ¿había destruido la familia por amor? Javier lo apoyó, estás construyendo una nueva. Pero dudas persistían. La relación con Javier profundizó. Pero no sin conflictos. Javier quería mudarse juntos. Pablo dudaba, demasiado pronto para Mateo. Discutieron, Javier acusando de miedo residual. Pablo de impaciencia. Necesito tiempo. Dijo Pablo. Javier cedió. Pero la tensión creció. Una noche. Pablo confesó, temo perderte de nuevo. Javier lo besó, no pasará. Pero la realidad era frágil. Un evento social exacerbó todo, una boda de un primo. Pablo invitado. Pero solo. No traigas a tu amigo. Dijo Ana. Pablo asistió solo. Sintiéndose traicionado. Allí. Parientes susurraban, pobre Mateo. Pablo explotó, soy feliz. ¿Por qué no lo aceptan? Su tío replicó, es contra natura. Pablo salió. Herido. Llamó a Javier. Llorando. Ven. Dijo Javier. Pablo fue. Pasando la noche. Al amanecer. Decidió, mudémonos. Era un salto de fe. Preparar a Mateo fue delicado. Javier vivirá con nosotros. Mateo emocionado, como una familia. Pero la mudanza trajo desafíos, vecinos curiosos. Miradas. Pablo ignoró. Enfocándose en lo positivo. Sin embargo, su padre envió una carta, renuncio a ti. Pablo quemó la carta. Pero el dolor linger. ¿Valía la autenticidad del aislamiento? Javier enfrentó sus propios demonios, su familia. Más abierta. Pero preocupada por el drama. ¿Estás seguro? Preguntó su madre. Javier afirmó, sí. Juntos. Navegaron la nueva vida. Pero una traición inesperada, Ana reveló a la prensa local un escándalo familiar. Anónimamente. Un artículo salió, profesor gay en disputa custodial. Pablo furioso. Confrontó a Ana. ¿Por qué? Para que recapacites. Lloró ella. Pablo cortó lazos, eres como ellos. El precio, perder a su hermana. La exposición pública trajo apoyo y odio, mensajes solidarios. Pero también amenazas. Pablo reforzó seguridad. Pero paranoia creció. Mateo preguntó, ¿por qué la gente es mala? Pablo explicó, algunos no entienden el amor diferente. Javier y él fortalecieron su vínculo. Pero el estrés cobraba peaje. Una noche. Pablo colapsó, no sé si puedo más. Javier lo sostuvo, juntos sí. El clímax se acercaba, cada decisión había costado. Pero también liberado. Pablo reflexionaba, ¿era esta la verdadera libertad? ¿O solo otro tipo de prisión? La vida con Javier y Mateo se estabilizó gradualmente. Pero las cicatrices permanecían. Pablo encontró un grupo de apoyo para padres LGTB en Madrid, donde compartió sus luchas.
El precio es alto. Pero vale. Dijo un miembro. Pablo asintió. Pero internamente debatía. Su carrera sufrió, promociones negadas sutilmente. Mantén perfil bajo. Aconsejó un colega. Pablo se rebeló. Organizando un taller sobre diversidad en la escuela. Éxito mixto, aplausos y quejas. El director lo advirtió, no politices. Pablo persistió. Pagando con estrés. Javier propuso matrimonio, hagámoslo oficial. Pablo emocionado. Pero temeroso. ¿Y si mi familia? Javier, es nuestra vida. Planearon una ceremonia pequeña. Invitaron a Ana. ¿Quién declinó? Dolor fresco. Mateo. Rimbere. Emocionado. La boda fue íntima. En un jardín de Madrid. Con amigos supportive. Votos. Pablo prometió honestidad. Javier, lealtad. Por primera vez. Pablo sintió plenitud. Pero ausencias pesaban. Posboda. Desafíos continuaron. Mateo enfrentó más bullying, Pablo lo cambió de escuela. Costoso. Finanzas apretadas, sin apoyo familiar. Trabajaron extra. Javier sacrificó un proyecto artístico por estabilidad. Por nosotros. Dijo. Pablo sintió culpa, ¿había arrastrado a Javier a esto? Discutieron, Javier acusando de dudas constantes. Pablo defendiendo realismo. Reconciliación, te amo. Pero tensión acumulaba. Una reconciliación tentativa con su madre, visitó sola. Extraño a Mateo. Pablo permitió. ¿Vigilante? Conversaron, ella admitió prejuicios. Influenciados por iglesia y sociedad. Intento entender. Pablo, es tarde. Pero gracias. Progreso lento. Pero esperanza. Su padre permaneció distante. Pablo aceptó, no todos cambian. Años pasaron, Mateo creció. Adaptándose. A los 12. Preguntó sobre su adopción y la orientación de Pablo. Explicación honesta, el amor no tiene género. Mateo abrazó, estoy orgulloso. Pablo lloró. Validado. Pero reflexionaba en pérdidas, relaciones rotas. Oportunidades perdidas. ¿Valió? Javier y Pablo enfrentaron una crisis, Javier recibió oferta laboral en Barcelona. Es un ascenso. Pablo dudó, mudar significaba dejar raíces. Pero rechazar era limitar a Javier. Decisión, ir. Empacaron. Mateo excitado. Nueva ciudad. Nuevos desafíos, comunidad más abierta. Pero adaptación dura. Pablo encontró trabajo. Pero extrañaba Madrid. Conflicto, fue error. Javier, no. Es evolución. En Barcelona. Se integraron. Pablo se involucró en activismo LGTB. Hablando en eventos. Mi historia es de sacrificio y triunfo. Inspiró otros. Pero agotó. Una noche. Colapso emocional, pagamos tanto. Javier consoló, y ganamos más. Verdad, libertad. Amor. Familia. Mateo. Adolescente. Reveló atracción por chicos. Pablo apoyó, sé tú.
Ironía, su lucha pavimentó el camino para Mateo. Pero ¿y si su elección inicial hubiera sido diferente? Reflexión profunda. La historia culmina en una reunión familiar forzada, funeral del padre de Pablo. Regreso a Sevilla. Encuentro tenso con madre y Ana. Lo siento, dijo Ana. Pablo perdonó parcialmente. En el cementerio. Pensó en su padre, hombre de otra era. Prisionero de normas. ¿Quién era el verdadero traidor, sociedad o individuos? De vuelta. Pablo miró su vida, feliz, pero marcada. Javier y él. Más fuertes. Mateo. Floreciendo. El precio pagado, aislamiento. Dolor. Pero recompensa, autenticidad. ¿Fue correcto que Pablo priorizara su amor por Javier sobre la estabilidad familiar tradicional? ¿O debería haber sacrificado su identidad para proteger a Mateo de los prejuicios sociales?